quiero agradecer a Dios por su amor y su misericordia, por su fidelidad también, por ustedes. Siempre estoy orando y dando gracias a Dios por todos aquellos que se juntan con nosotros para este estudio bíblico de nuestra comunidad Iglesia Misionera del Sol, en este estudio de la Biblia y solo la Biblia. Oro para que Dios nos ayude a todos y nos dé sabiduría e inteligencia para entender su palabra. Esta noche, hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con un poco cuál es nuestra esperanza. Y debo invitarlos a que miren San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 19. Este versículo dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Debo empezar diciendo que mucha gente se sorprende cuando nos ve actuar conforme a las enseñanzas de la Biblia y sus principios. Quienes nos conocieron en el pasado y conocieron nuestros comportamientos y conocieron nuestras obras, después de un tiempo, cuando vuelven a vernos, y entonces se sorprenden porque nuestra forma de actuar es distinto. De hecho, que eso es lo que la Biblia dice. Jesús dijo claramente que la luz de ustedes alumbre y que esa luz sea manifestada a través de sus obras y a través de su comportamiento nuevo. Muchas de estas personas dicen: ustedes son diferentes porque piensan distinto, porque actúan de otra manera, porque reaccionan de otra manera. Y ellos tienen razón. Tienen razón porque una persona que vive bajo los principios de Dios, demarcados en la Escritura, demarcados en la Biblia, tiene, dice la Biblia, que mostrarse realmente como una nueva criatura. De ahí que cuando Pablo escribe a los Corintios, en un versículo que mencionamos siempre y que le hacemos énfasis, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De hecho, somos nuevas criaturas cuando hemos llegado a Cristo. Hemos abandonado la vida vieja, y cuando hablo de la vida vieja, hablo de los viejos comportamientos o de las maneras de actuar que teníamos en el pasado. Y ahora, al llegar a Cristo, entonces nuestros comportamientos deben ser completamente nuevos. También la gente se sorprende cuando nos oyen decir que este mundo no es nuestro hogar. Nos miran con asombro, algunos nos dicen que estamos locos y entonces dicen: bueno, entonces ¿ustedes dónde viven? ¿En las nubes? Pues el texto que hemos leído dice claramente que ya no somos del mundo, que no pertenecemos a él. Es decir, no pertenecemos a esta sociedad pecaminosa y corrupta. De hecho, el versículo que leímos, voy a volverlo a leer. Dice: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque ustedes son de ellos, o serían de ellos. Pero como no son del mundo, entonces, ¿saben por qué no son del mundo? Porque yo los elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Entonces es muy normal en la vida de un cristiano, en la vida de alguien que conoce a Dios, que las personas con las que se relacionaba antes de conocer a Jesús, pues ahora no lo acepten. Y para nosotros es normal que no nos acepten, es normal que nos aborrezcan incluso, porque eso es lo que el texto dice. Dice Jesús: si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces para nosotros eso es normal. Lo entendemos claramente, el Señor Jesús lo dijo. Los que ahora creemos en Cristo ya no somos del mundo. El texto dice literalmente que nosotros fuimos elegidos por Dios y salimos de este mundo. Salimos de este mundo. Es decir, que sí pertenecíamos a esta sociedad pecaminosa,
Pero nosotros ahora hemos pasado a un mundo nuevo. Es un mundo espiritual. Es un mundo donde las cosas se perciben de otra manera, donde la esperanza es distinta, donde se reacciona distinto. Porque nosotros estamos preparándonos, de hecho, para ir a un lugar distinto al que la mayoría de los seres humanos, o la mayoría no, la habitan. Entonces la pregunta, cuando uno le dice a la gente, es que yo no soy de este mundo, entonces ellos dicen, entonces, ¿qué es lo que son ahora? Pues yo debo decirle, ¿qué somos ahora? No somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Entonces el mundo no nos quiere. ¿Y saben por qué no nos quiere? Porque somos tropiezo para ellos. Somos tropiezo para ellos porque ya no somos útiles a sus planes, a los planes de ellos. Ya no somos útiles a lo que ellos hacían con nosotros en el pasado, que nos arrastraban y nos arrastraban nuestras concupiscencias, nos arrastraba nuestra naturaleza humana, nos arrastraba nuestra naturaleza pecaminosa para terminar haciendo en muchas ocasiones lo que nosotros no queríamos hacer. ¿No han escuchado a alguien decir, yo no me quería emborrachar y anoche terminé borracho? O yo no quería hacer tal cosa y entonces terminé haciéndola. Ahí somos arrastrados por nuestra naturaleza e influenciados por aquellas personas que pertenecen a este mundo, que lo que hacen generalmente es arrastrarnos hacia allá. Ahora nosotros somos ciudadanos del cielo. Y digo que el mundo no nos aborrece porque no somos útiles a sus planes y mucho menos a los de Satanás. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Pues al no tener el mismo comportamiento que teníamos en el pasado, los atormentamos. Yo he escuchado en más de una ocasión, no, es que esos evangélicos no colaboran. ¿Con qué no colaboramos? No colaboramos con la parranda, no colaboramos con el alcohol, no colaboramos con los comportamientos de ellos. Estamos listos a denunciar la injusticia, estamos listos a practicar la justicia, entonces no somos cómodos a sus planes. Yo recuerdo en alguna ocasión, estábamos haciendo un negocio con alguien y yo salí, cuando regresé, me detuve en la puerta porque escuché a alguien que estaba diciendo, lo que pasa es que él es pastor, entonces no le podemos proponer ese negocio porque él no va a aceptar que nosotros hagamos lo que vamos a hacer. ¿Y qué era lo que iban a hacer? Servíamos comida para gente muy pobre a la orilla del mar en Buenaventura, a gente afrodescendiente, muy pero muy pobre, y era fácil al interventor proponer que nosotros no entregáramos 5,000 raciones de comida, que en ese tiempo nos las pagaban a 8,000 pesos, que le diéramos 2,000 pesos a él por cada ración, que no la sirviéramos, que él nos firmaba el documento donde decía que habíamos repartido la comida. Eso no es posible. Yo recuerdo que tuve una discusión con él y le dije, yo no puedo entender cómo usted, que también es un afrodescendiente, que pertenece a esta comunidad, usted me diga a mí que no sirvamos 5,000 platos de comida para niños que están muriendo de nutrición y de hambre para usted ganarse 2,000 pesos. No lo acepto. Y si usted vuelve a proponerme eso, soy yo quien lo va a denunciar a usted a la Procuraduría. Soy yo quien va a colocar un denuncio, pero no es posible. Entonces no le somos cómodos a sus planes. ¿Por qué? Porque no podemos actuar como antes o como actúan las personas que no conocen a Dios. De aquel día en adelante, yo me gané un respeto total de los empresarios y del interventor, de tal manera que ellos pudimos cumplir el propósito de entregar 5,000 raciones de comida a niños cerca de Buenaventura, en aquellos barrios periféricos. Y ustedes revisen ahora lo que está pasando en Buenaventura. Créanme que todo lo que está pasando es consecuencia de lo que muchos hicieron en el pasado. Toda esta violencia y todos estos jóvenes corriendo detrás de obtener, es que no han tenido comida, es que no han tenido posibilidades. ¿Y por qué no las han tenido? O porque los gobernantes se los han robado, o porque los interventores puestos han hecho esos negociados. No les somos cómodos. Porque es que no le puede ser cómodo a un cristiano a alguien que hace el mal.
Como tampoco somos cómodos a Satanás. Recuerden ustedes lo que la Biblia enseña. Cuando Jesús, el Señor Jesús, llegaba a alguna región, inmediatamente los demonios eran quienes salían a su encuentro. San Marcos capítulo 5, del versículo 7 y 8, Angélica tiene una muestra. El texto habla del endemoniado de Gadara. Escuchen lo que dice. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Oigan eso. Entonces Jesús tampoco era cómodo a los demonios. Donde él llegaba, inmediatamente los demonios se manifestaban porque Jesús les era contrario. De ahí que podamos decir nosotros, usted hermano, usted amigo, si conoce a Jesús, debe saber que nosotros somos ciudadanos del cielo y que esta sociedad y que este mundo en el que vivimos no es nuestro mundo. La Biblia dice que aprendamos a vivir en este mundo, pero que tengamos claro, porque tenemos que vivir acá, pero que este no es nuestro lugar. Yo recuerdo también, y déjenme mencionar esto, hace algunos años, estando en Venezuela, fui a un lugar que seguramente aún lo conocen, La Ruesga Norte, un barrio de Barquisimeto, y yo fui a hacer una campaña allí. Y recuerdo que esa noche estábamos orando y ministrando, me habían llevado a una zona demasiado complicada, era la zona donde se practica el espiritismo en esa ciudad. Habían centros de espiritismo cada 2 casas. El barrio era lleno. Cuando uno entraba allí, sentía un ambiente pesado, terrible, fuerte. Y aquella noche, cuando fuimos a empezar la campaña, yo tenía 17 años, no tenía más. Apenas estaba entrando a la vida. 17 años, mi vida juvenil. Era una persona consagrada a Dios. Y fui a hacer la campaña. Me advirtieron que ese lugar era un lugar de espiritistas, que era tremendo, que si yo quería ir, y yo no tengo miedo a nada, yo voy. Aquella noche para empezar la campaña, el primer día, porque era una semana, entonces dije, vamos a orar y vamos a atar todos los demonios y todos los espíritus que vienen sobre esta zona de Barquisimeto, para que mientras nosotros estemos en la campaña no tengan ningún poder que descienda para perturbar o para dañar. Bien, iniciamos, yo hice la oración, toda la iglesia que estaba allí reunida la hizo conmigo, atamos en el nombre de Jesús, como ustedes saben, cubrimos esa zona con la sangre de Cristo, atamos todo espíritu del aire, a los gobernadores de las tinieblas, como dice Efesios capítulo 6, listo, y arrancamos la campaña. Esa noche, la primer día de la campaña, hubo algunas manifestaciones que no es el tiempo para yo contarles la manera como se manifestaban los demonios o los espíritus demoníacos en la reunión. Bueno, se terminó el culto, fuimos a la casa del pastor, allí yo dormía, acostumbraba a ayunar todo el día y entonces solamente tomaba algo de comida en la noche y fuimos a comer, normal, y dijo pastor, me dijo el pastor, hermano Jorge, porque yo no era pastor, era simplemente un evangelista, un joven de 17 años. Me dijo, ¿usted quisiera ir conmigo mañana a visitar a algunos hermanos de la iglesia que están ahí en la zona antes del culto? Y dije, claro, vamos, no pasa nada. Dispusimos que a las 5 de la tarde íbamos. Sí, nos fuimos, llegamos allí y cuando íbamos al primer hogar, yo recuerdo bien que había un pasadizo, como un callejón. Y él y yo teníamos que pasar por el callejón y venía una señora mirando de casi unos 100 metros y desde allá empezó a hablar y a vociferar y a decir cosas hasta que llegó y nos encontramos frente a ella. Y ella se queda mirando al pastor y me mira a mí y dice, ¿ustedes qué tienen conmigo? Yo iba desde Colombia, jamás la había visto. El pastor dice, señora, ¿y por qué dice eso? Nosotros no tenemos nada contra usted, nunca la hemos visto, qué bueno. Dice, no, yo no necesito que me saluden. ¿Qué es lo que tienen conmigo? ¿Ustedes por qué me hacen daño si yo no les he hecho nada? Pero si no le hemos hecho nada. Dijo, sí, yo tengo mi centro espiritista allí y anoche yo les decía a los espíritus a través del medium que descendieran. Y ellos me decían, no podemos descender, no podemos bajar porque los evangélicos nos han atado en el nombre de Jesús. ¿Y qué nos decía? Que el medium, la persona que ella utilizaba como medium espiritista, estaba sufriendo mucho porque cuando invocaba a los espíritus ellos le decían, no, porque los evangélicos nos ataron en el nombre de Jesús, no podían descender. Pues fue una experiencia tremenda. 2 cosas importantes ahí.
Una, la manifestación del poder de Dios, declarada en varios versículos que vamos a ver ahora, y la autoridad, el uso de la autoridad que nos había sido delegada. Pues yo quiero decirles que finalizando la campaña, ese fin de semana, esta mujer llegó a la iglesia, se arrepintió, pidió perdón por sus pecados, cerró su centro espiritista y ahora se convirtió al cristianismo, al evangelio, al observar que el poder de Dios era superior al poder de Satanás. Esto para decirles que siendo ciudadanos del cielo, nosotros somos tropiezo para aquellos que no conocen y que no aman a Dios. Nos hacemos para ellos tropiezo, nos hacemos personas difíciles. La pregunta sería, ¿es usted un ciudadano del cielo? ¿Ha entendido lo que esto significa? ¿De dónde lo ha sacado Dios? De la sociedad, del mundo en que estaba, del entorno de los amigos y de las personas que vivía para ahora hacerse ciudadano del reino de Dios. Y quiero terminar con dos versículos que Angie tiene. San Marcos 16, 17. San Marcos 16, 17. Un poco porque algunos estarán preguntando, pastor, ¿y cómo se hace esto? ¿Y por qué hace esto? La Biblia lo dice, escuchen lo que dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y San Lucas, capítulo 10, versículo 19, habla de la autoridad, habla del poder que Dios ha dado, que Jesús mismo dio a sus discípulos como instrumentos o como ciudadanos del cielo, como una demostración que hemos salido de ese lugar y ahora pertenecemos a otro reino. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Creo que va quedando claro. Ahora somos ciudadanos del cielo. Por eso el mundo no nos quiere. Por eso el mundo nos aborrece. Y el mundo no nos quiere y muchos nos aborrecen porque somos tropiezo a sus planes. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. No puede tener los comportamientos del pasado. Y Satanás sabe que nos ha sido delegada autoridad y poder. ¿Para qué? Para destruir, porque las obras del diablo. ¿Y cómo sucede esto? ¿Por qué sucedió esto? El texto está diciendo, ya lo leímos, 15:19, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso no nos aman, porque no somos de allá. Pero porque no soy del mundo, antes dice, yo os elegí. Está hablando el Señor Jesús. Él fue el que nos eligió. Yo no sé si usted tiene claro eso. Qué privilegio que Dios nos haya elegido. ¿Saben ustedes que el censo global de los habitantes del mundo en el año 2021 era de 7.888 millones de personas aproximadamente? Y que hoy, en el 2023, la población del mundo la constituyen 8.000 millones de personas. Hágase esta pregunta. ¿Cómo Dios me elige a mí entre 8.000 millones de personas? ¿Cómo me elige a mí? ¿No les parece que es un tremendo privilegio? Ya ustedes saben por la Biblia que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay mucha gente que asiste a una comunidad cristiana, hay gente que le gusta el evangelio, pero nunca llegan a ser cristianos. Pero el Espíritu Santo, que es quien nos trae a Cristo, que es quien nos hace sentir pecadores para traernos a Cristo y mostrarnos la salvación, a Dios le ha placido en su misericordia elegirlo a usted, elegirme a mí, entre tantísima gente. ¡Qué enorme privilegio! Entonces, miremos, Angie, Hebreos 11. Creo que lo tiene, Hebreos 11, del 12, ¿sí?, al 16. Vamos a leer un poco ese pasaje, son algunos versículos, pero quiero que lo leamos. Escuchen esto. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a dejarlo un poquito ahí. Escuchen eso. Desde Abraham en adelante, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sale de su tierra, sale de en medio de su familia, no a una tierra determinada porque Dios no le dijo vete a tal lugar, le dijo a la tierra que yo te mostraré. Y le dice, y el texto hebreo recordando a Abraham y a los héroes de la fe, dice que salió creyendo y saludando y confesando que era un extranjero y peregrino sobre la tierra. ¿Saben qué pasa? Que nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios, nuestra fe en Cristo nos hace peregrinos, nos hace pasajeros, simplemente nos hace turistas sobre la tierra. Dice claro, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y mire lo que dice el versículo 14, Angie. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ok, miren eso. Los que dicen esto, los que pensamos esto, porque yo soy de los que piensa esto. Yo tengo claro que este mundo no es mi hogar. Esa es una canción preciosa. Este mundo no es mi hogar. Yo sé que soy pasajero, que soy peregrino, que soy extranjero. Y tengo claramente tengo muy claro en mi mente y en mi corazón que estoy en busca de una patria. Y que esa patria no es terrenal, que esa patria es celestial. Yo recuerdo que de niño o de joven más bien, algún día me preguntaron, vivía en Cúcuta en ese tiempo, era solamente un joven y me preguntaron en qué ciudades le gustaría vivir. Yo dije Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá. Y bueno, en las 3 ciudades he vivido. Viví en Barranquilla, viví en Bucaramanga por muchos años y vivo en Bogotá, ahora por casi 30 años vivo en Bogotá. Pero ¿saben una cosa? Nunca he considerado que ni Bucaramanga, ni Barranquilla, ni Cúcuta, donde viví de niño, ni Riohacha, donde viví de niño, ni Barranca Bermeja, donde viví de niño, ni Bogotá, donde vivo ahora, es mi tierra y es mi patria, no. Yo soy extranjero, peregrino y ambulante buscando una patria. Esa patria que estoy buscando es la patria celestial. Versículo 15, Angie. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Oigan esto, qué hermoso. Esto me parece extraordinario. Primero, que lo que buscamos es una ciudad y esa ciudad es celestial. Así de claro. Y el texto dice literalmente que estamos buscando una patria mejor y es la celestial. Pero algo que me emociona es que el texto dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. No se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. ¿Saben por qué? Porque estamos detrás de una patria celestial donde está Él. Una ciudad que ya está preparada. Escuchen lo que dice Hebreos 11:16. Ahí mismo, Angie, vuélvalo a repetir. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Saben ustedes que es verdad? San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, del 1 al 3, escuchen lo que dice. Hablando Jesús a sus discípulos, les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, que dice, muchas moradas hay. Es decir, que hay un lugar preparado para nosotros. Y él dice, si así no fuera, es decir, si no existiera, entonces yo les diría, voy a preparar lugar para ustedes. Pero ya existe. Y algunos en la interpretación del texto dicen que el Señor se fue a preparar. No, literalmente el texto está diciendo que la ciudad ya existe. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez
suponiendo que no existiera, voy, les preparo y regreso otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, que es un anhelo de Dios el Padre, de Jesús, que habitemos con Él en esa ciudad preparada para nosotros. Quiero que usted esta noche se sienta ciudadano del cielo, que este espacio de tierra, estos lugares donde nosotros vivimos, acuérdense que la Biblia dice que esto será fundido y que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Este no es nuestro lugar, este no es nuestro lugar. Por eso nuestras posesiones y hogares en este mundo son temporales. Son temporales. Igual yo tengo una casa, o usted puede tener una, o dos, o 10, pero el día que se muere no se lleva ninguna. Puede tener colección de relojes, pero el día que se muera, salvo que le coloquen los relojes todos en las manos, ahí se quedan y ahí aparecerá alguien que se los va a robar. Pero nada de esto es eterno. Nada de esto es eterno, todo esto es temporal. Y su casa puede valer $1,000,000 o puede valer 10,000 millones de pesos. ¿De qué le sirve? Disfrútela ahora, porque no es eterno. Y nosotros los cristianos tenemos claro eso, lo tenemos muy claro. En el libro de Levítico, en el libro de la ley, desde el capítulo 25, en la parte B del versículo 23, escuchen lo que dice. La tierra no se venderá a perpetuidad. Es decir, que no es eterna, porque la tierra mía es. Y el Señor dice a su pueblo, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Si el que hizo la tierra, el dueño de todo, está diciendo que somos forasteros y extranjeros sobre ella, ¿por qué nosotros queremos hacer de nuestras posesiones materiales nuestra razón de vivir? Y esto es importante que lo aprendamos. Hablamos de mi casa, de mi carro, de mi empresa, de mis hijos, de mí. Yo veo a algunos que están más preocupados por su casa, por su carro, por sus cosas, que por la casa celestial. Todas esas se quedan aquí. Un día morirás y nada podrás llevar. La Biblia dice eso, nada podrás llevar contigo. No te aferres a esto, porque igual lo que tienes hoy puede desaparecer mañana. 2 temblores, un temblor acaba con todo. Acaba con tu empresa. Una guerra acaba con todo. Y no necesitas eso. Cualquiera mañana falsea los documentos de lo que tú crees que es tuyo y desaparecen de tu mano. Nuestra esperanza, nuestra vida no está puesta en esta tierra, porque nuestro paso por esta tierra es breve. ¿Saben para qué Dios hizo que nuestro paso sea breve por la tierra? Para que no echemos raíces. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15, dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Eso es. Eso es. Por más larga y por más ciencia y por más tecnología y por mayor crecimiento de los medicamentos, el hombre tiene, y la Biblia da una fecha, dice, para los más robustos son tantos años. Vamos a pasar. Nada, absolutamente nada es eterno. ¿Y saben cuál es la recomendación del apóstol Pedro? La recomendación del apóstol Pedro con respecto a la vida que debemos vivir está en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Escuchen lo que dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren la recomendación que hace Pedro. Si ustedes saben que Dios no hace acepción de personas,
Y si ustedes lo invocan a Él como Padre, eso es lo que está diciendo. Mientras sean peregrinos sobre la tierra, porque eso es lo que somos, dice, condúzcanse en temor o con el temor de Dios todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, tenga claro esta noche, no somos de este mundo, no pertenecemos a esta sociedad, estamos aquí, aquí vivimos y la Biblia dice, aprendan a vivir en el mundo haciendo la voluntad de Dios, pero tengan en cuenta que no son del mundo, somos ciudadanos del cielo. Dice, mientras vivamos en la tierra, acabamos de leerlo, lo que el apóstol Pedro dice, mientras vivan en esta peregrinación, lo que tienen que hacer es conducirse en el temor de Dios, haciendo su voluntad. Y cierro ya porque ya es hora, terminando con esto. Nuestra esperanza está basada en el cielo. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, hablando del lugar donde habríamos de ir, él dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Nosotros no podemos entristecernos pensando que este mundo va a pasar y que va a ser destruido y que... No, a diferencia de los que no conocen a Dios, nosotros sí tenemos esperanza. Miren lo que dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los muertos en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Digo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y el último versículo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nuestra esperanza como ciudadanos del cielo es que un día reinaremos, viviremos con el Rey de los cielos, Jesús de Nazaret, y con nuestro Padre Celestial. Los bendigo a todos y me gustaría mucho que usted decidiera esta noche tener la esperanza que tenemos y hacerse ciudadano del cielo. De hecho, es fácil. Solamente aceptar a Jesús como Señor, pedir perdón por tus pecados y permitir que Él entre a tu corazón y de hecho empezarás a tener una vida completamente nueva. Los bendigo a todos. Los espero el próximo miércoles en este mismo horario. Vamos a compartir este tiempo de la Biblia y solo la Biblia. ¿Pueden orar conmigo? Padre, gracias. Gracias, Señor, por nuestra esperanza. Gracias por separarnos y sacarnos del mundo para llevarnos, Señor, a tu reino. Y tenemos claro que aunque vivimos en este mundo, no somos de él. Aunque vivimos en esta sociedad, no pertenecemos a ella. Pertenecemos al reino celestial, donde estaremos por la eternidad. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Nos veremos el próximo miércoles.